La historia continúa luego de la plática entre Guts y el Caballero de la Calavera. Este último le dice que los espectros que anteriormente lo habían atacado ahora se dirigen hacia Casca, por lo que de inmediato parten en busca de ella. Tras un accidentado camino, los guerreros se topan con la muchacha rodeada por un gran número de fantasmas, los cuales por alguna razón no la agredían. De inmediato, Guts corre hacia la joven, pero al llegar a su lado, esta comienza a gritar de dolor mientras apretaba su vientre. El rostro del hombre es invadido por la desesperación absoluta cuando su antigua amante da a luz a un diminuto feto cuyo aspecto parecía sacado de una pesadilla. Sin dudarlo, él intenta destruirlo, pero la madre se abalanza sobre este y lo protege con su cuerpo. Acto seguido, el Caballero de la Calavera aparece detrás de él y le dice al hombre que ese ser en realidad era su hijo. Resulta que Casca había quedado embarazada luego de su encuentro con Guts, aunque desafortunadamente el niño que llevaba en su vientre quedó maldito luego de que Griffith abusara de ella. La calaca también advierte que algún día ese pequeño les traería infortunio, por lo que lo mejor que podían hacer era destruirlo en ese mismo instante. Guts hace caso a estas palabras, pero la muchacha se lo impide con uñas y dientes. El forcejeo se extiende hasta el amanecer, en donde los rayos del sol hacen desaparecer a la criatura. El jinete menciona que el niño simplemente se había ocultado en un lugar más apropiado, y que eventualmente regresaría a ellos, ya que independientemente de su naturaleza, un hijo siempre lloraría por sus padres. Tras esto, el caballero se despide diciendo que el destino los volvería a reunir, y finalmente le explica a Guts que la marca de su nuca le indicaría el camino hacia los apóstoles. Luego de estos eventos, el espadachín se propone ir a cazar a los inhumanos antes de que ellos vengan a por él o por Casca. Durante un mes se va a entrenar para reajustar sus sentidos, y en ese tiempo, Rickert con la ayuda de Erika le fabrican un brazo ortopédico usando los materiales del almacén de Godo. En ese lugar también descubren la existencia de una gigantesca espada llamada Dragon Slayer, la cual fue fabricada por el herrero en su juventud, aunque esta nunca había sido usada, ya que según palabras del viejo se asemejaba más a un enorme y pesado trozo de hierro. El día de la partida, Guts se viste con una armadura negra y recibe el obsequio de los rubiecitos. Rickert le dice que el brazo estaba magnetizado para que pudiera sujetar su arma, y también le explica que había un mecanismo sorpresa. Él le pide que apunte con su mano hacia una roca, pero justo antes de ver el espectáculo aparece Godo cargando una vistosa espada. Él se la entrega como regalo de despedida y le dice que ningún humano sobreviviría a ser cortado con esta. De pronto la conversación es interrumpida cuando el estigma de Guts empieza a sangrar y un repulsivo hombre atraviesa la puerta. Sin previo aviso, el gordito se transforma en un apóstol, causando el terror de todos los presentes a excepción de Guts, quien entra en un estado de tenebrosa excitación debido a que su primer invitado por fin había llegado. El guerrero gana rápidamente la ventaja lanzando un poderoso corte que deja salir las vísceras del monstruo, aunque por desgracia esta acción también destruye su espada. En un instante la balanza se inclina en contra del pelinegro, pero en ese momento Rickert le dice que active el mecanismo sorpresa de su brazo. Un estruendoso disparo de cañón sale directamente de la prótesis hacia la cabeza del apóstol, quien es rematado por un gigantesco corte brindado por la Dragon Slayer. Tras esta masacre, Guts se despide de sus amigos pidiéndole al rubio que por favor cuide de Casca, y luego de esto se sumerge en un viaje lleno de oscuridad en donde solo su ira sería la única cosa que lo mantendría en pie. Durante 2 años, el guerrero prosigue con su camino y cuando lo volvemos a ver, aparece enfrentándose a una mujer monstruosa, la cual primero atraviesa con su segunda espada y luego aniquila con su cañón. Más tarde, él llega a una ciudad en donde supuestamente se encontraba un apóstol que tenía bajo su mando a un gran ejército de bandidos. En la entrada se topa con varias carretas llenas de niños y mujeres que iban con rumbo hacia el castillo, por lo que siguiendo sus instintos decide ingresar a un bar de mala muerte. Ahí se encuentra con varios delincuentes que estaban torturando a un pequeño elfo llamado Pac. El espadachín no le da mucha importancia y solo se limita a darle una bolsa de monedas al dueño diciéndole que las cosas se iban a poner un poco salvajes. En unos cuantos segundos, el guerrero acaba con todos los ladrones del lugar y solo deja vivo a uno, al cual le da el mensaje de que le dijera a su jefe que el espadachín negro ya había llegado. Guts abandona la taberna y al instante es seguido por Pac, quien le agradece por haberle salvado la vida. El pequeño espíritu le cuenta que él viajaba con un grupo de artistas, pero que todos ellos fueron asesinados por los ladrones. También menciona que la ciudad constantemente era atacada por estos, por lo que el alcalde hizo un trato con su líder a cambio de que se detengan. La plática es cortada abruptamente cuando el guerrero es emboscado por un gran número de soldados de la ciudad. De inmediato Pac escapa del lugar y posteriormente el pelín negro es llevado a una mazmorra en donde es torturado. Poco después, el alcalde aparece y le dice que haber matado a esos bandidos había sido una decisión estúpida, ya que ahora la ciudad posiblemente sería destruida por su líder, una criatura salida del mismo infierno. Ante esto, Guts comprende que dicho ser era el apóstol que estaba buscando, y que el pacto mencionado por el elfo consistía en enviarle inocentes a cambio de que no los atacaran. Horas más tarde, el malherido hombre es visitado por Pac, quien en modo de agradecimiento por haberlo rescatado, robó las llaves de su prisión y aparte lo curó con algo conocido como polvo de elfo, una esencia milagrosa que podía detener el dolor y sanar heridas al instante.
El espíritu también demuestra tener la habilidad de sentir las emociones de los demás, descubriendo que dentro de Guts había una fuerte mezcla entre ira y tristeza. Ante esto, Pac le pregunta la verdadera razón por la que lo rescató de esos bandidos, pero para su sorpresa, el hombre comienza a burlarse diciendo que quién se molestaría en salvar a un insecto como él. Estas palabras hieren los sentimientos del pequeño, quien muy triste abandona la celda. En paralelo a esto, el alcalde fue a visitar al señor del castillo para pedirle misericordia diciéndole que le enviaría el doble de sacrificios, pero para su desgracia, este se niega alegando que solo quería sentir la desesperación y el llanto de la gente. Un numeroso ejército comienza a invadir la ciudad, arrasando con todo aquel que se cruzase en su camino. Este espectáculo es presenciado por Pac, quien muy asustado también ve como el hombre que lo rescató entraba al campo de combate. Guts acaba rápidamente con un gran número de bandidos, destruyendo por completo su formación y obligando a su jefe a salir al frente. El pelinegro llena de flechas al acorazado, pero este ni siquiera se inmuta y adopta su forma verdadera, una gigantesca cobra con patas. El apóstol azota despiadadamente al guerrero usando su cola, y luego, con el fin de humillarlo, lo levanta hasta la altura de sus ojos, sin saber que el malherido espadachín aprovecharía esto para reventarle la mitad de la cabeza usando el cañón de su brazo. Un poderoso corte de la matadragones pondría fin a la contienda, dejando al demonio suplicando por piedad, pero recibiendo más flechas en su lugar. Guts lo interroga preguntándole acerca del paradero de los 5 miembros de la mano de Dios, pero el moribundo le responde que no sabía nada de ellos, por lo que al final simplemente es consumido por el fuego. Luego de esta masacre, el pelinegro abandona la ciudad en busca de su siguiente objetivo. En medio de su caminata, Pac vuelve a aparecer frente a él y nuevamente cura sus heridas, pero el hombre le agradece aventándole un charco de miados. El elfo le pregunta por qué lo trataba tan mal, a lo que el humano le responde que era porque no soportaba a los débiles. Estas palabras provocan que vuelvan a discutir, por lo que otra vez toman caminos separados. Varias horas después, Guts es encontrado por un carruaje en el que viajaban un padre y su hija. Ellos le ofrecen llevarlo, pero este les dice que mejor no se le acercaran, ya que él estaba siendo perseguido por demonios. El anciano le explica que eso no importaba, ya que Dios se encontraba con ellos e incluso había enviado uno de sus ángeles para protegerlos. Debido a tanta insistencia, el guerrero decide aceptar la cortesía, aunque desafortunadamente a unos cuantos kilómetros más allá, su estigma comienza a sangrar y una horda de esqueletos rodean el carruaje. Por desgracia, la jovencita es la primera en caer, y solo para abrumar más el ambiente, su cuerpo es poseído por los espectros, quienes la obligan a acabar con su propio padre. Toda esta crueldad hace que la mente de Guts dude por un instante, aunque al final vuelve en sí y extermina por completo a las amenazas. La lucha se extiende hasta el amanecer, en donde Pac observa la angustia que se formaba en la cara del guerrero. Él trata de animarlo diciéndole que lo que le pasó a los dos inocentes no había sido su culpa, pero para su sorpresa, el tuerto vuelve a burlarse y repite su discurso acerca de que los débiles eran los únicos responsables de sus propias muertes. Al terminar estas palabras, el hombre prosigue su camino, mientras que el elfo queda desconcertado al no poder comprender la clase de mundo en la que vivía la persona que lo había salvado. El siguiente destino era un condado gobernado por un hombre obsesionado con acabar con todo aquello relacionado con pactos y demonios. Esta manía había llegado al punto en el que tan solo en unas semanas ya se habían ejecutado a más de 5 mujeres solo por parecer sospechosas de herejía. Guts llega a la ciudad justo después de que se llevara a cabo una sentencia y sin dudarlo mucho mira al gordo y le da una clara advertencia. Este lo reconoce al instante como el espadachín negro, por lo que toma esta mirada como una declaración de guerra e indica a sus hombres seguir al forastero. Rápidamente una escuadra de acorazados lo rodean acusándolo de ser cómplice de herejía, así que sin pensarlo dos veces, el guerrero desenvaina y acaba con un gran número de ellos. Segundos después, el gigantesco capitán de las tropas hace acto de presencia y comienza a atacar al prota agitando un enorme pico de guerra. Guts esquiva fácilmente estos embates y con suma facilidad destroza el yelmo del acorazado dejando su rostro repleto de trozos de hierro. A pesar de ello, los soldados seguían apareciendo hasta que sorpresivamente un misterioso hombre sale de la alcantarilla y lanza unas bombas de humo que facilitan el escape del dúo. Ellos terminan yendo con el encapuchado, quien se presenta como un médico y los guía hasta su guarida. En ese lugar les revela que el conde no era humano y que este lo había dejado en el estado en el que se encontraba, por lo que ahora solo buscaba venganza. Guts le responde que comprendía la situación y que él sabía exactamente la verdadera identidad de aquel monstruo. Estas palabras complacen al anciano, quien los lleva hacia un almacén oculto en donde se encontraba un Behelit que había pertenecido al conde. El doctor, de nombre Vargas, les cuenta que hace 7 años trabajaba en el castillo y por ese entonces el gobernante aún era un humano justo y benevolente. Desafortunadamente todo cambió cuando obtuvo el Behelit a través de una caravana que de pura casualidad llegó al condado. Desde ese momento el conde secuestró y jugueteó con un gran número de personas usando la herejía como una excusa para conseguir más víctimas. Al no soportar tanta crueldad, el doctor decidió huir junto a su familia, pero fue capturado, torturado y obligado a ver cómo su esposa e hijos eran devorados por el gordo. Con su cuerpo repleto de horror y sufrimiento, el médico usó un fármaco para fingir su propia muerte y escapó del lugar llevándose consigo al Behelit.
Al borde de las lágrimas, Vargas toca la armadura de Guts pidiéndole que por favor cumpla con su venganza, pero a cambio este le mete una tremenda patada afirmando que no le gustaba ser tocado por un ser tan horrendo. Pac lo vuelve a recriminar por ser tan cruel, pero también termina recibiendo un dedazo atómico. Luego de esta pequeña discusión, el espadachín comenta que mataría al apóstol no porque tuviera compasión por el doctor, sino porque él mismo tenía ganas de liquidarlo. Estando a punto de partir, el almacén es destruido por Sondark, quien después de que le sacaran el metal de la cara, recibió un gusanote por parte de su señor. El capitán genera un brazo monstruoso con el cual ataca al pelinegro, destrozando todo el lugar en el proceso. Una gran pila de escombros casi aplastan a Pac, pero Vargas lo salva usando su propio cuerpo como escudo, lo cual provoca las lágrimas del elfo. De nuevo en la batalla, Guts logra volarle media cabeza a Sondark, revelando así una versión miniatura del apóstol. Este saluda a Vargas y felicita al espadachín por su fuerza, pero también le dice que nunca le podría ganar ya que él era un simple humano. Cuando el combate estaba a punto de reanudarse, el edificio se derrumba por completo y aplasta al monstruo. El trío logra escapar con duras penas a través de las alcantarillas y Guts decide retomar su camino, aunque antes de eso le arranca el Behelit de las manos a Vargas diciéndole que este sería su pago por matar al conde. Pac se molesta por la agresividad de su acompañante y se despide del doctor, quien les pide que se cuiden y les desea buena suerte. Por tercera vez, el elfo lo regaña echándole en cara la ayuda que le brindó el médico, pero el guerrero responde que él hubiera podido conseguirlo todo por él mismo y que no tenía tiempo para preocuparse por un simple lisiado. Desafortunadamente, a las pocas horas se da la noticia de que Vargas había sido capturado y sería ejecutado por el cargo de herejía. Pac se alegra al ver que Guts se dirigía hacia la plaza pensando que iba a rescatarlo, pero el hombre aparta la mirada diciendo que no lo malinterprete, ya que él solo venía a ver los últimos momentos de ese pobre diablo. El espíritu se enfurece al oír esto y junta el valor suficiente para ir a ayudar al prisionero, aunque como era de esperarse acaba fallando y es capturado. Finalmente el doctor es ejecutado, mientras desgarraba su garganta pidiéndole al espadachín negro que por favor cumpliera con su venganza. Por la noche, en el castillo del conde, se nos revela que este tenía una hija llamada Teresia, a la cual mantenía encerrada por el temor de que fuera contagiada por el mal que abrumaba la ciudad. El gordo le entrega a Pac como una mascota para que le haga compañía, aunque más tarde ella lo libera diciéndole que comprendía muy bien lo que era estar atrapada. Luego, mientras soltaba en llanto, le relata que su padre solía ser un gobernante justo, pero que todo cambió cuando su madre murió a manos de unos herejes. Entretanto, Guts se infiltra en el palacio y vuelve a pelear contra Sondark, a quien finalmente derrota luego de cortar la cabeza del mini apóstol que tenía adentro. Más adelante, el guerrero acaba con un gran número de soldados que custodiaban una enorme sala en la que se encontraba el conde. El gordo vuelve a felicitar al espadachín por sus logros y acto seguido adopta su forma verdadera, un gigantesco monstruo que destruye parte del castillo, incluida la torre de Teresia, quien al ver la puerta abierta toma el valor suficiente para escapar de su habitación e ir a ver qué estaba pasando. El descomunal apóstol abruma por completo al guerrero, quien a pesar de acertar varios cortes no parecía hacerle daño alguno y termina gravemente herido. Siguiendo el alboroto, Pac llega al salón y tras ver el estado del espadachín trata de distraer al monstruo. Debido a las palabras de Teresia, el espíritu pensaba que el conde se había vuelto malo con el fin de vengar a su querida esposa, así que le da un pequeño sermón respecto a la venganza. Al oírlo, el gusanote se burla del discurso del pequeño, pero todo cambia cuando su hija también llega a sus aposentos. La niña se asusta al ver el aspecto de su padre, quien rápidamente adopta un semblante lleno de angustia y tristeza. Increíblemente, Guts logra ponerse de pie y aprovecha esta distracción para atacar al bichote y tomar a Teresia como rehén. El padre se ve incapaz de continuar con su ataque, por lo que recibe un cañonazo en la cabeza, la cual luego es cortada por un espadazo cortesía de la descomunalmente fuerte mandíbula del guerrero. Por si esto no fuera poco, el espadachín negro toma el trozo agonizante del apóstol y lo comienza a cuchillar en frente de su hija, quien rompe en llanto ante tal atrocidad. A pesar de todo ello, el conde se rehúsa a morir y en ese instante el Behelit vuelve a activarse. La dimensión cambia por completo hasta convertirse en un laberinto de escaleras en medio del cual aparecen los 5 miembros de la mano de Dios. Guts explota en ira luego de ver a Femto, quien simplemente le responde con una mirada extrañamente coqueta. A pesar de la agonía extrema causada por el estigma, el espadachín arremete contra Griffith, pero es detenido en seco por los poderes gravitatorios del antiguo halcón, los cuales lo estrellan contra una pared y le hacen perder el conocimiento. Tras esto, los 5 demonios le ofrecen la salvación al conde, pero a cambio le piden que sacrifique a su hija. Él se niega rotundamente, pero uno de ellos le dice que cuando se trató de su esposa, él no dudó en absoluto. Estas palabras desconciertan a la niña, quien rápidamente es testigo de la verdadera razón del cambio de su padre. Resulta que hace algunos años los tres formaban una amorosa y perfecta familia.
o al menos eso era lo que aparentaban. Por esos tiempos, el conde solía salir a subyugar a los herejes que intentaban entrar en su territorio, haciendo esto en campañas que se extendían por semanas enteras. Todo era bastante rutinario hasta que un día regresó a casa mucho antes de lo planeado, y al llegar a sus aposentos lo que encontró cambiaría su vida para siempre. Una grotesca estatua de una deidad con cabeza de cabra yacía en el centro, y a su alrededor un gran número de personas, incluida su esposa, habían perdido la cordura debido a la pasión y el deseo carnal. Envuelto en una inmensa furia y tristeza, el conde acabó con todos los herejes, pero al ver la mirada triunfante y sin remordimientos de la mujer que había amado, cayó en una profunda desesperación que lo llevó a intentar acabar con su vida. En ese instante, el ciclo de la causalidad volvió a tomar su rumbo, y los 4 miembros de la mano aparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Ellos le pidieron sacrificar a su esposa a cambio de convertirlo en un ser incapaz de volver a sentir angustia, a lo cual él aceptó casi de inmediato. Nuevamente en el presente, los altos demonios le dicen al conde que si se negaba a la oferta, su alma perdería su individualidad y acabaría hundida en los confines del infierno. Afortunadamente, el apóstol recupera un poco de su humanidad y tras ver a su hija rechaza la propuesta. Los miembros de la mano lamentan esta decisión y la existencia del hombre es arrancada a la fuerza por un sinnúmero de almas dentro de las cuales se encontraba Vargas. Antes de desaparecer por completo, el hombre trata de tocar a su hija por última vez, pero al final este deseo termina siendo imposible. Luego de este evento, la dimensión vuelve a la normalidad y Teresia llora amargamente diciendo que esta no era su idea de salir al exterior, exclamando que si de ahora en adelante tendría que vivir así, entonces prefería la muerte. En ese momento, Guts aparece detrás de ella y con una expresión burlona le dice que si no soportaba su vida, entonces la terminara usando la daga que tenía enfrente. Ella se dispone a hacerlo, pero repentinamente el suelo debajo de sus pies colapsa y cae al vacío. Con todas sus fuerzas, la niña logra sujetarse de la espada del guerrero, quien con mucho esfuerzo la regresa hacia un lugar seguro. De inmediato, Pac intenta curar sus manos, pero para su sorpresa, la tímida expresión de la pequeña ahora se había convertido en una mirada llena de odio. Teresia le dice al hombre que todo esto pasó por su culpa, y entre lágrimas de coraje lo maldice gritándole que algún día ella misma se encargaría de acabar con su vida, a lo que Gat simplemente responde con una sonrisa diciéndole que le estaría esperando. Pac queda conmocionado por este desenlace y vuela hacia el guerrero para volver a regañarlo, pero al llegar con él se da cuenta de que este ya no pudo mantener por más tiempo su actuación, y por fin había dejado salir las verdaderas emociones que durante tantos días ocultó detrás de burlas e indiferencia. Y es así, que luego de limpiar las lágrimas incontenibles y con un nuevo compañero de viaje, como damos fin a los primeros pasos del legendario espadachín negro. ¿Qué hará Pac ahora que conoce el lado sensible de su compa? ¿Volveremos a ver a Griffith y sus miradas coquetas? Todo esto y mucho más lo veremos en el arco de la condena. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto. Les agradecemos enormemente a todos los miembros de este canal, ya que sin ustedes mucho de este contenido no sería posible. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.